Bienvenidos a todos. Muchas gracias por acompañarnos. Soy Lena Petrova con un nuevo episodio del podcast Asuntos Mundiales en Contexto. Hoy nos acompaña nuestro muy buen amigo, el Dr. Warwick Powell. Warwick es profesor adjunto en la Universidad de Queensland y trabaja en la intersección entre China, la economía política global y la gobernanza. También dirige un canal de YouTube excelente To Talks, del que soy una gran admiradora. Y dejaré el enlace en la descripción del vídeo más abajo. Aseguraos de seguirle. Warwick, muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Es un placer verte. Veréis bien en pletas contigo. Hasta ahora este año ha sido extremadamente movido, por decirlo suavemente. Entre todos estos acontecimientos hemos visto un cambio muy notable en la retórica de los líderes occidentales hacia China. Lo que más me llamó la atención fueron dos visitas consecutivas. Primero, la del primer ministro canadiense Carney y pocos días después la del primer ministro británico Keir Starmer. Tras casi una década de enfriamiento hacia China, ambos viajaron allí en medio de las tensiones persistentes con Washington y con Trump. Estos viajes parecen revelar cierta brecha entre el discurso público antichino en estos países y una postura más pragmática impulsada por las necesidades económicas. Así que desde la perspectiva de Reino Unido y Canadá, ¿crees que se trata de una cuestión de estabilización económica, de una maniobra geopolítica o simplemente de control de daños tras años de tensiones con China? Mira, creo que esto refleja realmente una evaluación por parte de los gobiernos, tanto del Reino Unido como de Canadá, de que los cambios que se están produciendo en el mundo durante los últimos 10 años, no solo en los últimos 10 o 12 meses, sino digamos en la última década, requieren una recalibración estratégica. No se toman las decisiones que ellos claramente han tomado, es decir, volver a implicarse con China a un nivel muy sustancial, a menos que se piense que los cambios que están ocurriendo en el mundo han llegado para quedarse. Si consideraran que la conducta errática de Estados Unidos y los riesgos que ahora plantea para la estabilidad económica global fueran solo un fenómeno a corto plazo, es decir, una cuestión de Donald Trump, entonces creo que muchos de estos países simplemente intentarían aguantar y esperar que un cambio de administración en Washington dentro de 3 años hiciera que el mundo, entre comillas, volviera a la normalidad. Fin de la cita. Pero claramente creo que Londres y Ottawa han decidido que existe una nueva normalidad, que no hay vuelta atrás al modo en que era el mundo, y que necesitan comenzar un proceso de reajuste de sus relaciones internacionales, principalmente a nivel económico. Pero creo que, a medio plazo, eso va a generar la necesidad de entablar relaciones con países como China, en cuestiones de gobernanza global también. Por tanto, la estabilización económica es fundamental. Sabemos que, en los últimos 12 meses, la administración Trump ha introducido un obstáculo muy significativo en las relaciones comerciales bilaterales que estos países mantienen, en particular con Estados Unidos. Pero Estados Unidos también ha intentado perturbar los mecanismos de gobernanza global de forma más amplia, y a los países no suele gustarles mucho eso. Tend not to like that very much, right? Nation states really do operate best. Los Estados-nación realmente funcionan mejor en entornos relativamente estables, porque no se mueven con rapidez. Son sistemas muy grandes que, ya sabes, no pueden girar sobre sí mismos de un momento a otro. Por eso necesitan tener una comprensión a largo plazo de los cambios estructurales que están ocurriendo en el mundo. Creo que estamos siendo testigos de la toma de conciencia de que el periodo de la Pax Americana ha terminado, de que la era del liberalismo, y en particular del neoliberalismo, ha llegado a su fin, y de que los 35 años de primacía estadounidense también han alcanzado su punto final. Por cierto, ese punto final no es 2026. El punto final se produjo en algún momento de la última década, pero ha hecho falta todo este tiempo para que esas realidades se asienten en los procesos de pensamiento de los gobiernos y las burocracias.
Trump se ha mostrado visiblemente molesto con la visita del primer ministro Carney a China y con el hecho de que esté trabajando en varios acuerdos, incluido uno sobre la producción de vehículos eléctricos. Al principio dijo, bueno, si puedes llegar a un acuerdo con China, definitivamente deberías hacerlo. Luego, literalmente 3 o 4 días después, se retractó y dijo, bueno, no vamos a permitir que esto ocurra. Carney respondió, pero estaba claro que Donald Trump se sintió bastante amenazado por el hecho de que Canadá dijera abiertamente, estamos preparados para este nuevo marco global en el que nos relacionamos con diversos estados y concretamente con China, sin importar la ideología ni nuestras relaciones pasadas. Entonces, ¿crees que estos viajes, tanto el del primer ministro Starmer como el del primer ministro Carney, fueron en realidad coordinados con Estados Unidos de alguna manera? ¿O simplemente fueron tolerados en silencio por Washington? Mira, no creo que realmente sean tan bien tolerados por Washington en absoluto. Y eso se ve finalmente en la forma en que el presidente Trump respondió a la visita de Carney y en lo que ha ocurrido desde entonces. Ya sabes, parte del farol y la fanfarronería de Estados Unidos, y de Trump en particular, consiste en restar importancia a las cosas que hacen los demás, considerándolas insignificantes o incidentales, porque no se quiere dar la impresión de que esas cosas te afectan o te importan. Pero unos días después, como dices, el propio Trump reaccionó bastante mal ante el hecho de que Canadá estuviera avanzando con una serie de acuerdos que él consideraba contrarios a los intereses de Estados Unidos, o como algo que realmente debería haber hecho Estados Unidos. Así que, en lo referente a los vehículos eléctricos, está bastante claro que el gobierno canadiense busca ahora lograr dos cosas. Una es un objetivo a más largo plazo, crear capacidad en torno a los propios vehículos eléctricos y desarrollar una capacidad de fabricación. Para ello, es necesario colaborar con los líderes tecnológicos de este sector industrial en particular, es decir, China. Al hacer eso posible, también está claro que Canadá está abriendo su mercado en cierta medida. Esas barreras que habían estado en vigor hasta, ya sabes, hace una semana más o menos, básicamente han empezado a desaparecer. Ahora bien, no estamos hablando de cifras grandes. Estamos hablando de unos 50,000 vehículos eléctricos que llegan a Canadá en total, en un mercado que absorbe cerca de 2 millones de coches nuevos al año. Así que no creo que sea una gran cuestión económica, pero sí una importante cuestión simbólica. Abre el camino para que los fabricantes chinos de vehículos eléctricos exploren cómo pueden colaborar con empresas canadienses para desarrollar capacidades de fabricación local. Ahora bien, el año pasado o el anterior, durante la campaña electoral en Estados Unidos, el presidente Trump, en una de sus paradas en Detroit, habló de la posibilidad de que los fabricantes chinos de vehículos eléctricos establecieran fábricas en Estados Unidos y emplearan a estadounidenses para fabricar vehículos eléctricos de producción estadounidense. Canadá le ha tomado la delantera a Estados Unidos, y no creo que eso haya sido bien recibido. Otra cosa importante que hay que recordar es que durante los últimos meses, Estados Unidos ha dejado muy claro que considera América del Norte y del Sur, es decir, América Latina y también Canadá hasta Groenlandia, como su propio dominio. Y cuando su vecino económico más grande y avanzado, en este caso Canadá, empieza a actuar por su cuenta, especialmente tras el discurso de Carney en Davos, se puede ver cómo eso socava los esfuerzos de Washington por ejercer una influencia sin límites sobre esta parte del mundo. Canadá también está haciendo otras cosas, Lena. No se trata solo de los vehículos eléctricos.
Está claro que ha tomado la decisión de que ya no puede seguir una estrategia económica que deje a las industrias exportadoras canadienses, en particular, expuestas al riesgo de depender de un único mercado, es decir, el mercado estadounidense. Históricamente, más del 70% de las exportaciones canadienses se han dirigido a Estados Unidos. Esto ya no se considera un enfoque estratégico viable. Energía, vehículos eléctricos, productos agrícolas, todos estos son ámbitos en los que el gobierno canadiense quiere ver una mayor diversificación. Ahora bien, no se emprenden estos esfuerzos a la ligera. Como decía antes, realizar estos cambios estructurales requiere compromisos de capital fijo. Requiere construir infraestructuras. La energía, por ejemplo, implica desarrollar todo tipo de sistemas para transportarla. Estamos viendo cómo se construyen nuevas fábricas y será necesario crear nuevas redes logísticas, mejorar los puertos y así sucesivamente. Todos estos compromisos no se están asumiendo simplemente porque Canadá considere que Estados Unidos representa un riesgo a corto plazo. Canadá ha tomado la decisión de diversificarse, y eso en sí mismo es un mensaje muy poderoso en una época en la que los estadounidenses, o más concretamente Washington, buscan afianzar su control sobre el hemisferio occidental. Esto es tan fascinante porque si tomamos un poco de distancia, me recuerda a cierto entendimiento al que han llegado Estados Unidos y Europa, una especie de división del trabajo, por así decirlo, según el cual Europa debe ocuparse de la seguridad europea, lo que por supuesto implica contener a Rusia, mientras que Estados Unidos se centrará en Asia Oriental, más concretamente en contrarrestar a China. Ahora que vemos tanto a Canadá como al Reino Unido admitir que existe una necesidad económica de volver a comprometerse con China, me pregunto, ¿cuánta autonomía tienen realmente el Reino Unido y Canadá para definir su política hacia China sin la aprobación de Estados Unidos? ¿O existe algún tipo de interés general, un interés que impulse a estos países occidentales, que en última instancia se priorizará por encima de sus verdaderas necesidades y no económicas? Bueno, estos son los puntos de presión, ¿verdad? Ya sabes, donde existen preocupaciones en torno a la seguridad sustentadas en gran medida por fobias arraigadas desde hace siglos. Las actitudes de Europa Occidental y del Reino Unido hacia Rusia se remontan a mucho, mucho tiempo atrás. No es solo un producto de la imaginación reciente. Desde el punto de vista del Reino Unido, podemos remontarnos, por ejemplo, a la Guerra de Crimea del siglo antepasado. Pero esta cuestión de Rusia y Europa Occidental ha atormentado en cierto sentido las relaciones entre las capitales de Europa Occidental y Moscú, que en ocasiones se ha orientado hacia Occidente, pero en otras hacia Oriente. Y ya sabes, la dinámica entre Europa Occidental, Europa Central y Rusia sigue siendo la gran cuestión cultural y política. La cuestión económica, en muchos aspectos, está bastante bien entendida. Lo que ocurre es que estos otros asuntos suelen nublarla. Sabemos que Europa Occidental tiene unos recursos energéticos locales muy limitados y que ha podido alimentar su industria importando energía de Rusia. Ahora eso se ha acabado. No volveremos a ver que eso ocurra en una generación, aunque esté evidentemente ahí mismo, cerca, disponible. Sí, se podría reparar un oleoducto aquí o allá, pero no fue que en una generación. La cultura, las actitudes y las animosidades prevalecerán por el momento, lo que significa it's a siren toll en una posición muy difícil. Además, paradójicamente, ahora entiende que haberse desvinculado del gas ruso la ha dejado totalmente vulnerable ante Estados Unidos como proveedor de GNL, lo cual tampoco responde a los intereses económicos de Europa Occidental. Y ahora está intentando encontrar una salida a esa situación. Existe una salida y requiere trabajar estrecha con China, porque lo que China aporta es la capacidad para que las sociedades de Europa Occidental aceleren su propia soberanía energética.
Eso incluye toda una gama de sistemas energéticos, ya sean renovables, nucleares de pequeña escala o de otro tipo. Así que en muchos aspectos, si Europa Occidental aspira a ser más soberana y más autónoma, tiene que resolver esta cuestión energética. No existe una sociedad que pueda funcionar sin energía y sin alimentos, por lo que necesita resolver cuestión energética. And so it needs to solve its energy question. The way it does that is La forma en que lo haga va a implicar inevitablemente a China. Es algo ineludible. El Reino Unido, creo, se enfrenta a desafíos similares. Una cosa es hablar con dureza sobre Rusia, ¿verdad? Pero al final del día, si tu economía política se está desmoronando y tienes un número creciente de personas en tu propia sociedad que sufren de falta de vivienda u otras formas de pobreza, entonces en algún momento esas presiones políticas se acumulan y obligan a la élite política a responder de una manera u otra. Ahora bien, pueden responder de muchas formas. A veces son muy represivas, pueden reprimir las protestas y cosas por el estilo. Pero al mismo tiempo, habrá demandas cada vez mayores de políticas económicas más constructivas que realmente marquen la diferencia, que reviertan la suerte económica del Reino Unido, que reviertan la suerte económica de Europa Occidental. Y la limitación que tienen es que no quieren estar tan expuestos a la economía estadounidense como lo han estado. Tampoco quieren estar expuestos a la economía rusa, por todas las razones que entendemos. Así que no tienen a dónde más ir. Necesitan resolver su relación con China, y al hacerlo, pueden estabilizar sus perspectivas a medio plazo. Creo que en gran medida ahí es donde están. Cuando se introduce la cuestión de la seguridad en la ecuación, no estoy seguro, sinceramente, Elena, de que el pensamiento actual en materia de seguridad vaya a sobrevivir a la guerra en Ucrania. El pensamiento histórico sobre seguridad tras la Segunda Guerra Mundial giraba en torno a la OTAN como un bloque, entre comillas, defensivo. Fin de las comillas. Eso está sometido ahora a una presión increíble, en parte porque los propios miembros de la OTAN no tienen evaluaciones alineadas de los riesgos y de la situación. Sus intereses no son uniformes. La segunda cuestión, por supuesto, es la fuerte dependencia de Estados Unidos. Los europeos occidentales, a pesar de los funcionarios de la propia OTAN, pero en otras capitales de Europa Occidental, son reacios a estar tan expuestos a la hegemonía política estadounidense como lo han estado históricamente. Por eso están hablando de reconstruir sus capacidades nacionales de armamento y manufactura. Eso, en sí mismo, va a generar sus propias tensiones, ¿verdad? Hay varios países que se preocuparán por el hecho de que Alemania se convierta en el principal proveedor de equipamiento y capacidad militar para Europa Occidental. No creo que a los franceses les parezca muy favorable, y otros tendrán sus propias inquietudes. Así que las tensiones entre los Estados miembros se intensificarán. También veremos, creo, tensiones dentro de cada uno de los Estados miembros entre quienes quieren mantener un statu quo geopolítico, en la medida de lo posible, y un marco de política económica orientado a los modelos de las últimas décadas, frente a una población de orientación más nacionalista que desea que los gobiernos nacionales se centren más en el bienestar económico interno. Esas tensiones también van a intensificarse en el futuro previsible. Lo vemos en las encuestas, donde los partidos políticos tradicionales, los que han dominado el panorama político desde el final de la Segunda Guerra Mundial, apenas logran reunir entre ellos un 25 a 30% del apoyo popular. Y otros partidos, ya estén en la extrema derecha, por así decirlo, o en la extrema izquierda, están empezando a lograr avances realmente significativos. Y es porque la gente está descontenta. La dirección que están tomando los países de Europa Occidental en 2025 no cumple las expectativas de una proporción creciente de la población. Así que vamos a tener tensiones dentro de la propia OTAN, tensiones entre los miembros más influyentes
Y por supuesto, cada vez más tensiones dentro de los países entre distintos sectores de la población. En ese entorno, ¿cómo puede mantenerse el statu quo anterior en el futuro? Creo que va a ser muy, muy difícil. I think it's going to be very, very difficult. And it means that at some point in time, Y eso significa que en algún momento, una nueva arquitectura de seguridad se convierte en un asunto ineludible que abordar. ¿Cómo será eso? Aún está por verse, pero no se puede mantener el modelo centrado en la OTAN cuando existen todos estos otros problemas. Así que habrá que contemplar un nuevo acuerdo. Ya tenemos algunas pistas, aunque no van a ser bien recibidas por el momento en las capitales de Europa Occidental. Las pistas, por supuesto, provienen de los borradores de tratados que los rusos pusieron sobre la mesa a finales de 2021. Se basan en cosas como el Acta de Helsinki de 1975, que habla de una seguridad indivisible. La idea de que Europa Occidental y Rusia necesiten encontrar una forma de garantizar una seguridad indivisible va a ser algo muy difícil de asumir para ellos. Pero ya sabes, las presiones políticas y económicas acabarán impulsando la necesidad de afrontar estos problemas. Occidente transatlántico se encuentra en un momento, históricamente hablando, en el que su prolongado dominio global se ha desmoronado. Esto está generando tensiones a ambos lados del Atlántico. Incluso estamos viendo tensiones dentro de uno de los lados del Atlántico, entre los canadienses y los estadounidenses. Los británicos, por supuesto, también necesitan encontrar su propio camino. Así que el mundo de la segunda mitad del siglo pasado y de los primeros 20 años, más o menos de este, simplemente se está deshaciendo. Y no nos queda más remedio que resistir mientras la élite política intenta averiguar cómo cambiar de rumbo sin parecer que fueron ellos quienes causaron los problemas en primer lugar. Creo que es una dinámica realmente interesante porque, desde mi perspectiva, parece que China ha estado dispuesta a relacionarse con los países occidentales, pero fueron ellos quienes no estuvieron dispuestos a cooperar, por una variedad de razones, para llegar a un entendimiento sobre las diferencias y así poder avanzar y desarrollar relaciones verdaderamente significativas. Así que, si observamos, por ejemplo, a China e intentamos entender desde la perspectiva de Pekín cuál es el verdadero beneficio aquí, ¿se trata del comercio, de la inversión extranjera directa o quizá de amplificar esas divisiones dentro de las élites políticas occidentales que acabas de describir? Mira, creo que esas divisiones son reales porque se basan en problemas de la economía política, y hasta que no se aborden esas cuestiones, seguirán existiendo divisiones entre los distintos sectores de la sociedad y las élites que los representan. China ha mantenido una actitud muy coherente a nivel global. En cierto modo, es increíblemente aburrido, ¿verdad? Los mensajes que llegan desde Pekín siempre parecen ser los mismos. Las ruedas de prensa de asuntos exteriores literalmente repiten las mismas fórmulas. Pero hay una razón para ello, y es que eso, en realidad, aporta estabilidad a los demás cuando los mensajes no cambian. Ese es precisamente el punto. El hecho de que se repitan hasta la saciedad es el punto. Se pretende decir a los demás en el mundo que si tienen intención de relacionarse con nosotros, descubrirán que nosotros, es decir, los chinos, somos previsibles y fiables, y que nunca se verán sorprendidos o desconcertados por nada. Y eso es realmente importante, como mencionábamos antes. El camino de desarrollo económico de China ha sido su primera prioridad durante, en realidad los últimos 80 años. Una reconstrucción nacional tras un siglo de debilidad, destrucción interna, guerra civil y guerra con los japoneses. Hay que recordar que en 1949 o 1950 el país era un desastre destruido. Esto es algo que la gente a menudo, creo, olvida, que el gobierno chino continuó,
por supuesto, con ciertos conflictos civiles después de 1949, mientras intentaba resolver los últimos vestigios de disputas internas, muchas de las cuales siguen sin resolverse hoy en día. Al mismo tiempo, tuvo que desenvolverse en un mundo en el que surgía la Guerra Fría. Se enfrentaba a grandes problemas de desarrollo económico. Era una sociedad muy atrasada, tanto económica como socialmente. Los niveles de alfabetización eran muy bajos, la esperanza de vida estaba por debajo de los 40 años y el país se encontraba en un desorden considerable. Desde entonces, ha emprendido un programa de rejuvenecimiento y desarrollo, y durante los últimos 40 años, que para la mayoría de nosotros están dentro de la memoria viva, ha sido un programa de desarrollo material increíblemente exitoso, en el que la calidad de vida de la gran mayoría de las personas en China ha mejorado. La gente, por supuesto, conoce la infraestructura que se ha construido y se maravilla de ella. Pero eso fue una parte necesaria para conectar a las personas entre sí en un país y una economía tan vastos. China ha hecho esto manteniéndose al margen de demasiados problemas. Pudo dedicar su tiempo, esfuerzo y recursos al desarrollo económico nacional. Y para hacerlo necesitaba un conjunto estable de relaciones. En realidad lo entiende, busca estabilidad y previsibilidad en su entorno operativo, porque así puede simplemente dedicarse a llevar a cabo lo que planea hacer. Los tiempos más recientes han sido disruptivos para eso, porque probablemente hace unos 10 años la actitud hacia China comenzó a cambiar de manera perceptible en las capitales occidentales. Y creo que, curiosamente, una de las partes que a menudo pasa desapercibida de todo esto es que, como sabemos, China fue una potencia exportadora en los años 2000. De hecho, hasta 2015, la mayoría de las exportaciones de China al resto del mundo procedían de empresas de propiedad extranjera que operaban en China. Cuando eso cambió, cuando la mayoría de las exportaciones empezaron a provenir de empresas chinas, también cambiaron las actitudes de las capitales occidentales hacia las exportaciones chinas. No es sorprendente que antes de eso no hubiera quejas sobre el exceso de capacidad, pero desde entonces hemos escuchado un coro creciente de críticas sobre las capacidades chinas. Las actitudes empezaron a cambiar. En 2017 y 2018, vimos cómo en Estados Unidos se planteaba abiertamente la pregunta, ¿habían valido la pena los 20 años de compromiso o no? Y la conclusión a la que muchos llegaron en 2018 fue que no, en realidad, no lo era. China no se convirtió en un mini yo. Se negó a transformarse en otra versión de una democracia liberal y siguió su propio camino. En cierto sentido, desafió a Occidente. De hecho, ese fue el titular de un artículo en la revista Foreign Affairs en 2018, cómo Pekín desafió a Washington. Así que, para 2018 o 2019, existía la idea de que China había desafiado a Occidente, que no era obediente, que no jugaba según las reglas de Occidente, que ya no hacía las cosas para Occidente, es decir, que había dejado de ser el fabricante de calcetines baratos, camisetas baratas y productos electrónicos baratos, y que tenía ambiciones que incomodaban mucho a Occidente. Hemos visto eso más recientemente en la forma en que J.D. Vance ha hablado sobre la proexperiencia de desarrollo económico de China. Habló de pedir prestado a los campesinos para comprar cosas a los campesinos. Comentó cómo la globalización ha fracasado porque en lugar de que esos países en desarrollo se limitaran a fabricar cosas baratas para Occidente, surgió la idea escandalosa de que decidieron que no querían limitarse a fabricar cosas baratas. Así que empezamos a ver, creo, un patrón de reacción ante la aparición del sur global, especialmente debido al propio desarrollo de China, que ha hecho que la élite occidental, la élite política, cultural y económica, empiece a experimentar un nivel de ansiedad por desplazamiento que nunca había tenido antes. Y a raíz de esa ansiedad, llegaron todas las demás reacciones. Se desató la ola de sentimientos antichinos a partir de 2018.
anti-Chinese stuff from 2018 onwards. The think tanks went into overdrive. Sabes, los think tanks se pusieron a toda máquina. La financiación que llegó del Congreso para nuevas oleadas de propaganda, porque ahora tenían que demonizar al otro. Habían pasado 20 años intentando atraer a China a su agenda, y ahora tenían que darle la vuelta a la historia. No podían admitir que se habían equivocado, así que le dieron la vuelta y dijeron que China había incumplido los acuerdos, que no había hecho las cosas correctamente, que se había comportado mal. Así que todas esas historias de demonización tuvieron que ser fabricadas y difundidas. Y en medio de todo eso, China simplemente se mantuvo quieta y siguió adelante. Curiosamente, mientras todo esto ocurría, muchas personas simpatizantes de China se quejaban de que las respuestas chinas a la propaganda occidental eran inútiles. Y sin embargo, China siguió a lo suyo. Tenía su propio ritmo, su propio estilo. Y creo que, en última instancia, si miras hacia atrás en los últimos 10 años, si hay algo que ha sido relativamente estable en un mundo de increíble agitación y cambio, es China. Y pienso que eso no solo ha sido claramente en interés de China, según sus propios cálculos, sino que también se ha cultivado de forma consciente para enviar un mensaje al mundo. Que en medio de la tormenta somos un pilar firme y resistiremos, incluso mientras el mundo atraviesa todos cambios tumultuosos, porque sabemos que al final del día, los países de todo el mundo y el propio pueblo chino necesitan tener un punto de anclaje. Y por eso se mantiene firme, porque en algún momento salimos, ya sabes, la tormenta pasa y hay que ver qué queda. Estar ahí cuando la tormenta pasa para que los países puedan conectarse es una de las cosas a las que China aspira. Y eso es lo que estamos viendo ahora. Canadá está tendiendo la mano, el Reino Unido está tendiendo la mano, los alemanes han estado tendiendo la mano durante los últimos 12 meses en el ámbito industrial. Sin mencionar el hecho de que las exportaciones chinas hacia África, la ASEAN y el sur global han estado creciendo. Así que China ha sido el único elemento constante que se ha mantenido sólido, relativamente estable, predecible y en última instancia desde el punto de vista chino, transmitiendo un mensaje de fiabilidad. En cambio, está el Occidente loco. China has been very... Sí, y justo iba a señalar eso también como mencionaste. Aprecio mucho que hayas contrastado el enfoque de la comunicación y el mensaje en Estados Unidos y en realidad en China, pero también en el resto del mundo. Creo que Washington ha sido tan inconsistente que todo el mundo ha aprendido a cuestionar la validez de las declaraciones y a preguntarse qué ocurrirá mañana. ¿Va a cambiar esto mañana? ¿Van a dar otra vez un giro de 180 grados? Mientras que si miras a China, a Rusia, incluso a otros países de Europa, como Hungría, por ejemplo, su mensaje es combatir temas. Así que, sin duda, existe un contraste significativo en la forma en que los países y sus líderes abordan estas cuestiones, así como en los desafíos y cambios que estamos viendo en este momento. Pero en el caso de China, parece que los principales puntos de interés siguen siendo Taiwán, los controles tecnológicos y la aplicación de sanciones en lo que respecta a sus relaciones con los países occidentales. Su mensaje sobre esos tres temas se ha mantenido coherente. Si tomamos uno como ejemplo, Taiwán, los controles tecnológicos o la aplicación de sanciones, ¿crees que alguno de estos tres, o quizá algo que se me haya pasado por alto, forma parte de las conversaciones que se están llevando a cabo ahora entre China y Canadá, el Reino Unido, Alemania y otros estados occidentales? La cuestión de Taiwán es bastante particular. Volveré a ello en un momento. En cuanto a los otros temas, se trata fundamentalmente de cómo los países interactúan entre sí en el ámbito económico. La idea de imponer sanciones tecnológicas, esencialmente para frenar el propio desarrollo de China, ha sido, por supuesto, mal recibida en Pekín.
Y en última instancia, creo que se ha demostrado que es una estrategia fallida si el objetivo era ralentizar el desarrollo económico y tecnológico chino. De hecho, ha impulsado una intensificación de la actividad de investigación, desarrollo y comercialización en China entre una amplia gama de organizaciones, hasta el punto de que en muchos ámbitos, especialmente en los semiconductores, la diferencia es ahora muy pequeña. Y de hecho, cuando se observa el sistema de forma holística, teniendo en cuenta la integración entre software y hardware, la eficiencia energética y demás, en realidad creo que vemos un entorno en el que la productividad china, gracias a su producción de semiconductores, es mayor que la que se obtiene del conjunto tecnológico estadounidense. Así que, aunque China se ha enfrentado a ciertas limitaciones en partes de su entorno técnico, las ha superado o compensado volviendo mejor en otros aspectos. No creo que esa estrategia haya funcionado especialmente bien. Además, abrió a Occidente a acciones de represalia en respuesta a los aranceles anunciados el 2 de abril del año pasado. Y China respondió, y lo hizo con fuerza. Vimos un breve periodo de escalada por ambas partes, pero finalmente condujo a una especie de distensión, volviendo a la situación del 1 de abril. Supongo que mucha gente se centró en la cuestión de las tierras raras, y sin duda eso desempeñó un papel fundamental. Pero creo que lo que realmente entró la cuestión de las tierras raras fue la diferencia entre una economía basada en la capacidad de aprovechar y transformar los recursos materiales frente a un sistema económico basado en gran medida en pagarés, deudas, dinero. Y esa fue la verdadera diferencia, porque la cuestión es que, si la gente piensa que las tierras raras son el principio y el fin de la exposición de Estados Unidos a las limitaciones de la economía material, se quedarán muy sorprendidos si investigan un poco. En casi todos los ámbitos de la actividad industrial, e incluso de los servicios en Estados Unidos, el sistema económico depende en gran medida de insumos procedentes de todo el mundo. Es decir, se trata solo de las tierras raras. Hay muchas otras que están. La cuestión de Taiwán es de hecho una cuestión de soberanía nacional. The question of Taiwan is actually a question of national sovereignty. Right. So, as far as the Chinese are concerned, así que, en lo que respecta a los chinos, y me refiero literalmente a ambos lados del estrecho en general, la cuestión de Taiwán siempre ha girado en torno al gobierno de una sola China y a quién le corresponde tomar las decisiones. Entre 1945 y 1979, e incluso antes, las Naciones Unidas y en el caso de algunos otros países, la administración con sede en Taipei, bajo el estandarte de la República de China, reclamaban el gobierno de toda China, aunque claramente no controlaban el continente. Pero era el gobierno de una sola China, y se le reconocía como tal. El cambio que se produjo en la década de 1970 no fue que dejara de existir una sola China. Lo único que ocurrió fue que cambió el reconocimiento del único gobierno de esa China. Pero no ha resuelto en última instancia la cuestión de la guerra civil. Ahora bien, sin entrar en demasiados detalles aburridos, en muchos aspectos la guerra civil siguió latente, con escaramuzas e incidentes durante las décadas de los 50 y los 60. La administración en la propia isla mantuvo en realidad hasta principios de los años 90 la idea de que su propósito era prepararse para, ya sabes, recuperar el continente. En 1991 adoptó una política defensiva. Pero antes de eso, en realidad tenía una visión ofensiva, que iba a ir a luchar contra los comunistas con la ayuda de Estados Unidos. Ayuda que, cabe añadir, nunca llegaría. Pero su intención era ir al continente, recuperarlo y reclamar toda China.
Y si uno vuelve al archivo histórico y revisa entrevistas, como cuando Chiang Kai-shek concedió una entrevista a 60 Minutes a principios de los años 70, puede ver que existía una visión clara de que la administración en Taipei era la administración de una sola China y que había una clara intención de poner fin a la guerra civil y derrotar a los comunistas. Eso no ocurrió. Y por supuesto, ahora sabemos que desde principios de los años 80, el continente se ha desarrollado económicamente a pasos agigantados. En el ámbito militar, se encuentra ahora en una posición que, francamente, es inatacable en esa parte del mundo. Así que dudo que la cuestión de Taiwán llegue a convertirse en una moneda de cambio. Sé que la gente habla de ello en los comentarios públicos, que podría intercambiarse, pero no hay manera de que Pekín vaya a negociar lo que considera territorio soberano. ¿Por qué lo haría? No va a hacerlo. Taiwán, como parte de una nación soberana, no es una moneda de cambio. Muchas otras cosas se convierten en monedas de cambio, embargos comerciales, restricciones tecnológicas y todo eso, pero la soberanía no lo es. Así que las personas que hablan de esta idea de que Estados Unidos y Pekín llegarán a un gran acuerdo sobre Taiwán, creo que se están engañando a sí mismas y a los demás, en parte porque no comprenden en absoluto la naturaleza de la cuestión. Pero hay un problema para quienes permanecen en la isla, y es que crecen las dudas sobre si Estados Unidos va a estar ahí para defenderlos. Y eso a pesar de que Washington aprueba la venta de más cosas, de más material, cuando el gobierno de la isla no puede pagarlo, y cuando el complejo militar industrial estadounidense tampoco puede suministrarlo. Es más teatro que realidad. Y creo que estamos llegando a un punto en el que hay una creciente conciencia entre la gente de la isla de que el statu quo ha cambiado tanto que ha llegado el momento de que alcancen un acuerdo con el continente. Y lo que será ese acuerdo está abierto al debate y la discusión entre ambas orillas, sin duda. Pero ha llegado el momento de alcanzar un acuerdo después de tantas décadas de conflicto y de una guerra civil no resuelta. El papel de Estados Unidos será menor con el paso del tiempo y la gente en la isla empieza a comprenderlo. El mayor temor que tiene la población, y la guerra en Ucrania, creo, lo ha dejado muy claro, es que muchos hablan de las lecciones aprendidas de Ucrania de muchas maneras, pero la verdadera lección para muchos en el entorno a ambos lados del estrecho es: no te dejes utilizar, no seas carne de cañón, no te dejes arrastrar a las líneas del frente para luchar en la guerra de otro. Resuelvan sus propios problemas y háganlo de manera pacífica, porque existen formas en las que las personas de buena voluntad pueden realmente encontrar soluciones de compromiso con las que todos puedan convivir. Solo cuando terceros deciden involucrarse y aprovechar las tensiones en su beneficio para profundizar las divisiones, es cuando las cosas pueden empeorar. Y creo que esa es la gran lección. No sean un intermediario ni carne de cañón. Busquen formas de volver a implicarse y de resolver lo que ha sido evidentemente una cuestión de varias décadas. Ha llegado el momento, ya sea que lleve, digamos, 2 años o los próximos 20, de resolverlo. Eso dependerá de la gente a ambos lados del estrecho. Y creo que Occidente tendrá cada vez menos importancia en cómo se desarrolle todo. No podría estar más de acuerdo contigo. Creo que la guerra en Ucrania realmente expuso el lado oscuro de la política exterior de Estados Unidos cuando se trata de librar guerras a través de intermediarios. Y aunque la guerra en Ucrania no es la primera guerra por poderes que Estados Unidos ha financiado directamente, y quizá no sea la última, ha sacado a la luz el coste humano no solo de la corrupción en Ucrania, que permitió que esto ocurriera, sino también de la política exterior estadounidense en su naturaleza intervencionista y muy agresiva.
People know the tactics now, right? So people now know the La gente conoce las tácticas ahora, ¿verdad? La gente conoce las tácticas. Están ahí para que todos las vean. Y mira, antes de las redes sociales no eran tan conocidas, obviamente. Pero ahora es innegable que Estados Unidos tiene un cierto manual que utiliza en distintas sociedades. Lo vimos desarrollarse en Maidán y más allá a lo largo de todo el proceso. El manual no es complicado y la razón por la que no lo es porque funcionó. Nunca olvides que funcionó. El manual funcionó durante décadas después de la Segunda Guerra Mundial, ya fuera en América Latina, Europa o también en Asia. Provocó divisiones, explotó divisiones. Esto permitió a Estados Unidos mantener a las partes en guerra entre sí, creando oportunidades para sí mismo, ya fueran oportunidades económicas o posibilidades de aprovechar un bando contra el otro. Así que el manual funcionó, pero ahora el manual es evidente para todos. Y una vez que sabes cuál es el manual, empiezas a ver cómo tú mismo has sido víctima de él. Creo que esa comprensión empieza a surgir en más y más personas, especialmente en la isla de Taiwán, que se dan cuenta de que han sido utilizadas durante mucho tiempo. Entiendo que algunas personas sean apasionadas y estén ideológicamente comprometidas con la independencia y todo eso, pero la verdad es que la mayoría no lo está, ¿verdad? Y la mayoría de la gente o bien es indiferente y solo quiere que la vida siga, lo cual es comprensible. Ya sabes, déjame simplemente seguir con mi vida. Otros quieren ver una resolución, y la necesidad de resolver este asunto, creo, se está volviendo más urgente. No me refiero a mañana, como dijiste, podría llevar 20 años, pero se ha llegado a un punto en el que la comprensión de cómo se moviliza este manual para crear divisiones y causar problemas a la gente hace que más personas digan, en realidad, no queremos que se nos utilice. Sí, ha habido un conflicto de larga duración, pero este conflicto no está en el interés a largo plazo de nadie, y debemos encontrar una manera de estabilizarlo, de resolverlo. Y ahora sabemos que abrir esas discusiones siempre es difícil, ¿verdad? Porque hay resentimientos, hostilidades arraigadas, toda esa animosidad que se ha alimentado durante muchas décadas, y la gente adopta posturas. Dejar ir tu postura es difícil porque podrías perder prestigio y reputación. Pero la realidad es que nadie quiere ser utilizado, especialmente para luchar en la guerra de otro. Nadie quiere morir por los estadounidenses. Y creo que también empezando a ver eso. We're starting to see it too. So, the KMT. Así que ya sabes, el KMT, el partido de gobierno de larga trayectoria de la República de China, hasta hace poco, su vicepresidente estuvo en China la semana pasada, participando a nivel de un grupo de expertos. Y la nueva presidenta del KMT está hablando precisamente de la necesidad de volver a comprometerse con el continente. Incluso dice explícitamente que ya sabes, todos somos taiwaneses y también somos chinos. Esta es una propuesta impactante para las fuerzas independentistas, porque han pasado 25 años intentando desvincularse de ser chinos. Y así ya sabes, esta idea de la identidad taiwanesa, que mucha gente, y tú estarás familiarizado con esto porque es exactamente el tipo de estrategia que también se desplegó en Ucrania, ¿verdad? Exactamente el mismo manual, desvincularse de la herencia. Somos nuestra propia identidad, no tenemos relación con nada más. Lo cual, por supuesto, es muy difícil porque, bueno, te daré un ejemplo. Recientemente ha habido una obra de arte, una hermosa talla de jade que representa una col china verde en realidad. Proviene del Museo Nacional de Taipei. Ha estado viajando por el mundo y acaba de ser devuelta a Taipei. Y por supuesto, Taipei está muy orgullosa de ella. Hablando de este asombroso tesoro que se muestra al mundo. Lo que no te cuentan es que el tesoro proviene de la corte imperial del Pekín de la dinastía Qing. Y de ahí es de donde viene.
Ese es el vínculo, por supuesto, con la herencia china. Estas son las contradicciones que existen cuando se quiere reivindicar siglos y milenios de herencia y al mismo tiempo se pretende renegar de ella. Y por eso se está desmoronando. Simplemente no se puede sostener esa posición. Cuanta más gente de la isla con la que hablo hoy, de distintos grupos de edad, más se dan cuenta de que cuando llega el momento decisivo, son chinos. Y esto es, en cierto sentido, un colapso muy importante del intento de cultivar una identidad alternativa. Y no es que se vean a sí mismos como chinos exactamente del mismo modo que alguien de otra provincia de China. De hecho, hay tanta diversidad dentro de la propia China que la gente también se identifica con su provincia, ¿verdad? Ya sabes, los sureños y los norteños tienen una sensibilidad diferente respecto a muchas cosas, al igual que la gente de la isla de Taiwán. Pero cada vez más existe esta toma de conciencia de que poseen una herencia profunda de la que pueden nutrirse con y que en realidad los define miles de años de historia. Eso está volviendo a afirmarse. No se puede borrar algo así fácilmente. No, you can't wipe that sort of stuff out easily. 25 years, 30 years, you can't wipe it out. 25 años, 30 años, no se puede borrar. Y por eso está volviendo y está creando este impulso cultural para reabrir la cuestión a través del estrecho. ¿Cómo resolvemos esto? Esa es la pregunta que la gente se hace. Ya no se trata de, bueno, queremos desvincularnos. La pregunta es, ¿cómo volvemos a ser un todo? Reconociendo el paso del tiempo y lo que ese paso del tiempo ha implicado. Esa es la cuestión que los chinos de ambos lados del estrecho tendrán necesariamente que abordar en los próximos, bueno, como dije, podrían ser 5 años, podrían ser 20, pero se abordará, simplemente no se abordará como una ficha de negociación estadounidense. La cuestión de Taiwán es absolutamente fascinante y realmente aprecio que nos hayas ofrecido una visión del contexto histórico, así como de la dinámica actual entre Taiwán y China. Me parece absolutamente fascinante y me encantaría hablar de ello en un episodio aparte. Creo que a nuestros espectadores les gustaría mucho y se beneficiarían de esta información. Sin duda, merece su propio episodio, o 2 o 3 probablemente. Pero quizá Predela vineri läpi på frågan till conocer tu opinión. Tiene que ver próxima visita de Donald Trump a China. Así que sabemos que se enfadó mucho cuando Carney se fue y que lo convirtió en todo un asunto, diciendo, ya sabes, que Carney es un gobernador y soltando el típico discurso de siempre. Luego el primer ministro Starmer se marchó y Trump tampoco quedó contento, por las razones obvias que acabamos de comentar. Ahora él mismo va a ir a Pekín muy pronto, según tengo entendido, dentro de los próximos meses. ¿Cuáles dirías que son los principales objetivos de Pekín para esta visita? ¿Y qué es lo que realmente busca Trump? Creo que los objetivos de Pekín tienen realmente que ver con estabilizar la relación, lo que probablemente llamarían normalizar la dinámica entre Washington y Pekín. Quieren canales de comunicación que sean funcionales y fiables y relaciones económicas que sean previsibles, no sujetas a caprichos arbitrarios. Esos son los tipos de resultados que creo que Pekín intentará lograr. Al mismo tiempo, no van a dejarse intimidar. Y no creo que el presidente Trump, al ir a Pekín, esté en posición de presionar a China. Ya lo vimos el año pasado. Pero lo interesante es que el presidente Trump estará en Pekín y dudo que vaya allí a intentar presionar a China mientras esté de visita, para empezar. Lo otro que hay que recordar es que probablemente este sea uno de los 4 encuentros que los líderes de ambos países tendrán este año, lo cual es bastante inusual. And there are opportunities, I think,
Y creo que hay oportunidades. Así que si lo miramos desde una perspectiva optimista, existen posibilidades de realizar reajustes y estabilizaciones importantes, ya sea en el ámbito de los intercambios entre personas o en las colaboraciones de investigación y desarrollo a nivel universitario. Por supuesto, hay cuestiones que preocupan especialmente a Estados Unidos, como el problema de los narcóticos y el fentanilo, y creo que ya hemos empezado a ver algunos resultados importantes en ese sentido, hasta el punto de que el número de muertes por sobredosis en Estados Unidos ha disminuido considerablemente. Y eso creo es una señal clara de que cuando Washington y Pekín pueden centrarse y trabajar juntos, se pueden lograr resultados importantes, resultados que los líderes de ambos países desean sinceramente ver materializados. Creo que vamos a ver, me gustaría pensar que veremos cierta estabilización y consolidación de las relaciones económicas. El desafío que Pekín siempre tiene con Washington, especialmente en estos tiempos, es el tema de la fiabilidad. Lo que dice el presidente un día se mantiene al siguiente. En los últimos 12 meses hemos tenido un historial en el que lo que se dice un día a menudo cambia al siguiente. Y no me refiero solo a China. Lo vemos también en muchas otras cuestiones. Ya lo mencionamos antes. Un día está bien que Canadá haga un acuerdo con Pekín y al día siguiente ya no lo está. Así que creo que una de las preocupaciones que tiene Pekín respecto a Washington hoy es que la propia Washington carece de claridad institucional. Does not have institutional clarity. Put aside President Trump's own Dejando a un lado las propias inclinaciones y el estilo del presidente Trump, dejando todo eso a un lado, Washington, como institución, no parece tener una claridad de propósito. Tiene un propósito emocional. Queremos ser los primeros. Tenemos que impedir que otros sean los primeros. Pero en realidad no tiene un propósito de política pública institucionalizado. No hay claridad sobre cómo quiere relacionarse con las instituciones del mundo. Sus relaciones comerciales con el resto del mundo están regidas por eslóganes simplistas sobre déficits y aranceles. Esa no es una forma de tener una estrategia económica a largo plazo que satisfaga las ambiciones de Washington y al mismo tiempo le permita funcionar adecuadamente como parte de un ecosistema global. Así que estos son los desafíos que, en mi opinión, tiene Pekín. Quiero decir, ¿qué quiere Trump? Mira, creo que el presidente Trump quiere, en gran medida, lo que son, en efecto, victorias mediáticas públicas, anuncios, cosas que se puedan poner en una placa y colgar en la pared, reconocimientos del presidente Trump como una figura histórica. Así que buscar oportunidades para hacerse fotos y anuncios, ese es realmente el tipo de cosas que este presidente en particular tiende a priorizar. Y no creo que eso sea tan difícil de satisfacer. Desde el punto de vista de Pekín, están más que encantados de dejar que el presidente Trump obtenga toda la atención que intenta conseguir, siempre que se cumplan los objetivos más amplios de estabilidad y previsibilidad. Y vimos un poco de eso en la reunión del año pasado en Busan, Corea, cuando los líderes se reunieron y al menos aportaron cierto método a sus interacciones, ¿verdad? Gran parte de ello tiene que ver con tener un método, disponer de los canales, de los teléfonos que se contestan. Cuando la gente usa ciertas palabras, quieren decir cosas concretas. Y creo que con suerte podremos ver que ese tipo de cosas se consolidan en el futuro. Y si desde el punto de vista mundial, podemos ver que eso ocurre este año con las distintas interacciones entre el presidente Xi y el presidente Trump. Entonces, ya sabes, el mundo en general quizá pueda respirar un pequeño suspiro de alivio al ver que existe al menos un nivel de distensión y de compromiso civilizado que no derivará en un conflicto abierto. Dr. Warwick Powell, muchísimas gracias por acompañarnos. Siempre es un placer hablar con usted y espero tenerle de nuevo en el programa muy pronto. Encantado de estar contigo.